continuación desarrollaré un ejemplo correspondiente al tema de la regla de la cadena. Ustedes pueden ver que lo que vamos a hacer es verificar esta identidad con las siguientes condiciones, ¿verdad? La primera, que W es una función de X y de Y, que X es una función de R y de θ, así como se indica, ¿verdad? Y Y también es una función de R y de θ. En estos casos es conveniente siempre hacer un diagrama de árbol que nos permita establecer las fórmulas de derivadas según la regla de la cadena de una forma conveniente. Así que tenemos a W, que depende de X y de Y. X depende de R y de θ. Y depende de R y de θ. Vamos a poner aquí también las parciales. La parcial de X con respecto a R, que se denota de esa forma o de esta otra, es en este caso el coseno del ángulo. La parcial de ahora de Y con respecto a R, Y sub R, es seno de θ. La parcial de X con respecto a θ es negativo R, seno de θ. Y la parcial de Y con respecto a θ es en este caso R coseno de θ. Para demostrar esta identidad trigonométrica, lo podemos hacer, por ejemplo, pasando del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o pasar del lado derecho y llegar al lado izquierdo. En este caso nosotros debemos discernir con la información que tenemos de dónde es más fácil partir. Así que aquí es más fácil partir por lo que tenemos del lado derecho y llegar al lado izquierdo, porque las parciales que tenemos en el lado izquierdo no las podemos obtener. En cambio, las parciales que tenemos en el lado derecho sí, con la información dada. Así que en primer lugar necesitamos la parcial de W con respecto a R. Vamos a decir, la parcial de W con respecto a R, W sub R va a ser igual, regla de la cadena, la parcial de W con respecto a X, la parcial de W con respecto a X, por la parcial de X con respecto a R, más la parcial de W con respecto a Y, por la parcial de Y con respecto a R. Esos son las dos ramas que nos llevan de W hasta R, por eso tenemos dos términos. Ahora vamos a reemplazar lo que ya conocemos. Conocemos la parcial de X con respecto a R, que es coseno de θ. Coseno de θ. Y como segundo factor vamos a dejar a la parcial de W con respecto a X. Más, ¿qué conocemos del segundo término? Pues la parcial de Y con respecto a R, que es seno de θ.
y esto lo multiplicamos por la parcial de W con respecto a Y. Esta derivada la vamos a sustituir más adelante en el lado derecho de la ecuación que queremos demostrar como una identidad. Pero viene un punto importante. Vamos a hacer lo siguiente. Supónganse que nosotros queremos de aquí cambiar a W. Entonces, lo que cambia a W en el lado izquierdo lo va a cambiar en el lado derecho. En otras palabras, vamos a tener aquí lo siguiente. Si quito W, vamos a tener que esto va a ser igual al coseno de teta por lo que ahora reemplaza W respecto a X, más el seno de teta por lo que reemplaza W respecto a Y. Esto que está acá es clave y por favor tengámoslo presente porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora pasamos a obtener la parcial de W con respecto a teta. ¿Por qué la vamos a sacar? Aunque no aparezca esta derivada de primer orden en este lado de la identidad, pues se necesita, porque para obtener la segunda derivada parcial con respecto a teta, pues se necesita la primera. Así que vamos a decir que esto va a ser igual a, según el diagrama de árbol, la parcial de W con respecto a X, la parcial de W con respecto a X, por la parcial de X con respecto a teta, más la parcial de W con respecto a Y, por la parcial de Y con respecto a teta. Sustituimos, la parcial de X con respecto a teta es negativo R seno de teta. Y esto va multiplicado por la parcial de W con respecto a X. Más, podemos conocer aquí este término, la parcial de Y con respecto a teta es R coseno de teta por la parcial de Y, de W, perdón, con respecto a Y. De igual forma, es importante ver lo siguiente aquí, ¿verdad? Si reemplazamos la W por otra cosa, por otra expresión que dependa también de esta misma forma, entonces vamos a tener aquí negativo R seno de teta por lo que hemos reemplazado o lo que reemplaza a W respecto a X más R coseno de teta por lo que ha reemplazado a W respecto a Y. Ojo, ¿verdad? Esto también es importante tenerlo presente. Ahora procedemos a obtener las derivadas de segundo orden presentes en el lado derecho, ¿verdad? Esta segunda derivada parcial con respecto a R y con respecto a teta. La segunda derivada parcial de W con respecto a R va a ser igual a la parcial de W con respecto a R con respecto a R nuevamente, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir. Si recuerdan, la parcial de W con respecto a R es coseno de teta por la parcial de W con respecto a X más seno de teta por la parcial de W con respecto a Y. Así que esto se deriva nuevamente con respecto a R. Esto va a ser igual como
Teta no depende de R, es una constante, el coseno de teta. Y lo que se va a derivar con respecto a R es esta derivada parcial. De igual forma en el segundo término. Nos queda esto así. Ahora, para determinar estas derivadas parciales con respecto a R, tenemos que recordar que si una función, o en este caso la función W que depende de X y tanto X y Y dependen también de R y de teta, esa dependencia de W la conservan también sus derivadas parciales. Es decir, en el caso de W con respecto a X, si hacemos un diagrama de árbol para obtener una derivada de ella, pues va a tener la misma dependencia que W. Por eso, a continuación, hacemos uso de las expresiones que enfaticé hace un momento para obtener estas derivadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner en esos rectángulos, en esos cuadrados que hice, ahora la parcial de W con respecto a X. Y nos va a quedar coseno de teta por coseno de teta, la segunda derivada parcial de W con respecto a X, más seno de teta, la segunda derivada parcial mixta, ¿verdad?, de W. Esto corresponde al primer término. Pasamos ahora al segundo, más seno de teta por el coseno de teta por la parcial de Y. Bueno, por la segunda derivada parcial mixta, va, YX, más seno de teta por la segunda derivada parcial de W con respecto a Y. Simplificamos. También, para poder sustituir en el lado derecho de la identidad, necesitamos la segunda derivada parcial de W con respecto a teta. Es decir, que vamos a tomar la derivada parcial de W con respecto a teta y la vamos a volver a derivar con respecto a teta. Esto va a ser igual a fíjense, aquí tenemos la parcial de W con respecto a teta. Ojo. Entonces, este factor depende de teta. Y W, la parcial de W con respecto a X también depende de teta. Entonces, para este término tenemos que hacer la regla del producto. La derivada del primero, negativo R coseno de teta. ¿Sí? Estamos derivando negativo R seno de teta con respecto a teta, negativo R coseno de teta. Por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Esto con respecto a teta. Pasamos al segundo término. Nuevamente regla del producto. Más, o negativo sería en este caso, menos la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, menos R por el seno de teta por la parcial de W con respecto a Y, más la parcial, vamos a correr esto un poco, más R coseno de teta por la parcial de Y, de W, perdón, con respecto a Y, respecto a teta. Ahora,
Sustituimos. Vamos a sustituir. Para este primer término, pues no hay nada que reemplazar, solo lo vamos a copiar. R coseno de teta, la parcial de W con respecto a X, menos R por el seno de teta, aquí sí. Entonces volvemos a reemplazar. Vamos a sustituir la W en el recuadro por la parcial de W con respecto a X. Y esto va a quedar negativo R seno de teta por la segunda derivada parcial de W con respecto a X más R coseno de teta por esta derivada parcial mixta menos este término lo vamos a copiar más R coseno de teta por la parcial de W con respecto a Y, eso con respecto a teta. Entonces volvemos otra vez a aquella expresión y reemplazamos en el recuadro W ahora por W sub Y y nos va a quedar, simplificamos todo esto. Este término pues solo se copia, negativo R coseno de teta por esta derivada parcial. Ahora copiamos este. Voy a copiar este. Negativo R seno de teta por esta derivada parcial. Aquí hacemos la distributiva. Nos va a quedar positivo R cuadrado seno cuadrado de teta por la segunda derivada parcial de W con respecto a X. Ahora ya tenemos todo lo necesario que se necesita en el lado derecho para hacer la sustitución. ¿Qué es lo que tenemos en el lado derecho? Si ustedes recuerdan, tenemos. Empecemos por el primer término. Esta derivada parcial, pues sabemos que es igual a... Esto corresponde, repito, al primer término. Segundo término, vamos a tener más, pasamos al último término, 1 sobre R cuadrado. Entonces cuando multipliquemos 1 sobre R cuadrado por la segunda derivada parcial de W con respecto a teta, vamos a tener solo queda reducir términos semejantes. Busquemos. Por ejemplo, aquí tenemos este término y este. Se va a sacar esa segunda derivada parcial de factor común y nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero sabemos que eso es 1. 1 por W sub XX, pues nos queda es W sub XX. Siguiente. Aquí tenemos este término que resulta ser opuesto a este otro. Siguiente. Este término lo podemos asociar con este otro término. Sacamos factor común W sub YY. Nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. 1 por W sub YY, pues nos va a quedar esto. ¿Qué más? También este término se cancela con este. Y este término se cancela con este. Así que finalmente obtenemos lo que queríamos demostrar. Queríamos llegar al lado izquierdo. Y efectivamente lo obtuvimos.